Les invito a abrir sus Biblias, sus aplicaciones, sus celulares. Primera de Pedro 1:13. En esta hora vamos a hacer un cierre de lo que hemos estado compartiendo durante este fin de semana. No importa que usted no haya estado, lo que importa es que usted reciba lo que Dios le quiera depositar en su espíritu en este día. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais estando en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Yo estuve leyendo la palabra y voy a estar leyendo la palabra en la aplicación, en la versión de la Biblia bitextual, por si hay diferencias. Sí. Y yo hoy quiero invitarlos a ustedes a que hoy profundicemos nuestra santidad. Y seguramente usted dirá, ¿por qué me va a hablar de santidad? Ya venimos hablando de santidad. Pero hoy creo que el camino de la santidad, como el camino de la sanidad, como tantos caminos, estoy haciéndolo trabajar a mi compañero acá de multimedia. Es un camino que nosotros tenemos que recorrer hasta el último día de nuestra vida, porque siempre hay más. Dios siempre tiene más para tu vida, Dios siempre tiene más para tu familia, pero también cada día hay más para rendir, hay más para limpiar, hay más para santificar, ¿sí? Cada día hay más para ser transformados a su gloriosa presencia. Entonces, hoy quiero que profundicemos sobre estos conceptos de santidad. Y saben, sé que conozco a sus pastores, a quienes estimo mucho, y sé que ustedes como congregación se han enarbolado detrás de esta defensa por la vida y detrás de esta defensa por los niños. Sé que el corazón de ustedes palpita por los niños y por la vida y para protegerlos. Y creo que esto amerita que hoy por hoy nosotros, frente a todo esto que se está moviendo en el mundo, frente a tanta tiniebla y tanta perversidad que se está trayendo como marejada, como olas que vienen y olas y olas y olas, hoy amerita que nosotros profundicemos las raíces de nuestra santidad en la sexualidad. Sé que esto a veces se habla y que quizás a usted hasta le va a sonar confrontativo o quizás hasta le va a sonar fuerte y va a decir que está diciendo esta mujer en este ámbito. Pero yo creo, en estos días veíamos, así superficialmente, pero lo tocamos, ¿no? Las influencias de la ESI en las escuelas, en los sistemas, en la salud, en las generaciones y toda la destrucción que está trayendo nuestras generaciones. Y yo creo que la ESI ha ocupado el lugar que por años y décadas nosotros no ocupamos. Nosotros nos tenemos que hacer cargo como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hijos, que han sido más importantes nuestras vergüenzas
en hablar de determinados temas con nuestros hijos. Ha sido a veces más fuerte nuestros pudores, ¿sí? Nuestros prejuicios, nuestros temores. Y la iglesia en general, no me estoy refiriendo específicamente a esta congregación, digo, la iglesia en general nunca habló ni enseñó ni ministró, o lo hizo muy pocas veces, sobre el área de la sexualidad. Y sabe que el área de la sexualidad es un área que tiñe cada parte de nuestro ser. Así como nosotros muchas veces tenemos situaciones en nuestro cuerpo que nos traen muerte, enfermedad, destrucción, así como nosotros a veces luchamos con cosas en nuestra psiquis, en nuestra personalidad, en nuestro interior, o así como muchos han incursionado, por ejemplo, en cuestiones del ocultismo y esto afecta a su espíritu. La sexualidad es algo que se ramifica en cada parte de tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y que echa raíces. Y que esas raíces se van profundizando en el ejercicio de la sexualidad poco saludable o indebida. Y yo creo que muchos hemos conocido a Cristo, nos hemos santificado, hemos renunciado, hemos dejado nuestra mala manera de vivir. Pero también muchos de nosotros aún traemos en nuestro legado cosas generacionales que no las hemos llevado a Cristo. Dios es un Dios de detalle. Dios es un Dios en donde quiere entrar en cada parte de tu vida. Pero Dios quiere entrar en cada parte de tu vida presente, pero también quiere entrar en cada parte de tu vida pasada. Y aún va más allá. Él quiere redimir todo lo que tú has traído de herencia generacional de tus antepasados. ¿Sí? Hablábamos de la herencia. Queremos dar herencia de vida a nuestros hijos. Y queremos ser una generación que dé herencia, ¿sí? Herencia a esta generación que está bajo tanta tiniebla y tanta perversidad. Pero para eso, nosotros en este día tenemos que entrar a mirar hacia nuestra propia herencia y ver qué hay de nuestra propia herencia que aún hoy viene sobre nosotros golpeándonos o quizás no hemos resuelto. Dios quiere redimir cada detalle de tu vida, de tu pasado, de tu presente, aún de tu linaje. Hay linaje que es linaje santo, hay linaje que es linaje apartado, hay linaje que viene del linaje santo. Pero muchos de nosotros también venimos de linajes corrompidos, venimos de linaje que han hecho cosas a veces hasta macabras, perversas. Y muchos de nosotros conocemos las historias porque las hemos escuchado. Otros las intuimos o a veces hasta el mismo Espíritu la ha traído a revelación. Y yo entiendo que vos en este día puedas decir, pero no ha sido un pecado que yo he cometido, pero ha sido un pecado que ha cometido tu linaje y que quizás no lo hemos traído a los pies de Cristo para que también se rompan, ¿sí? Se rompan esas herencias que vienen de muerte, de destrucción, de perversidad. ¿Por qué? Porque no las queremos trasladar a nuestros hijos. Bendito Señor. Gracias. Gracias. Y vamos a ir a Levíticos 20:10. Primero Éxodo 34:7. La palabra del Señor nos enseña y nos habla de su amor por 1000 generaciones, pero también nos enseña que hay consecuencias de la iniquidad, de la rebelión y del pecado hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces podemos decir
que hoy nosotros quizás podamos estar portando semillas de destrucción y de muerte, producto de pecados de nuestros abuelos o bisabuelos, o de nuestros padres, que no hemos traído a la cruz, porque no podemos traer a la cruz. Este es un camino que nosotros lo tenemos que seguir haciendo hasta el final de nuestros días, ¿sí? Cuando yo comencé a trabajar todas las cuestiones que había en mi vida, pero también en mis generaciones pasadas, fue allá por el año 2000 y todavía el Señor me viene revelando cosas que hay que traer a la cruz, que hay que redimir, que hay que pasarlo por la sangre del Cordero, para que no siga ejerciendo ese lugar que ejerce como un imán. ¿Vieron? En Éxodo 34:7 dice que Dios mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. ¿Vos querés que se hable de la bendición que tienen tus tataranietos y que digan, esto es legado de mi tatarabuelo? Porque hasta 1000 generaciones Dios va a bendecir a tu descendencia. No sé cómo se llamarán los de acá de 1000 generaciones. Yo lo que sí sé que en algún momento a mí, por ejemplo, así como Dios me ha hablado de los pecados de mi familia, también me ha hablado de que yo soy la cosecha o producto de la fe de mi bisabuelo, que con un carro predicaba el evangelio, un hombre del que yo ni siquiera sé ni me acuerdo cómo se llama, del que nadie me ha contado, muy esporádicamente. Mi mamá me ha dicho que era un hombre de fe, pero andaba allá por Europa recorriendo la tierra y predicando el evangelio. Entonces, imagínate, yo quiero que de nosotros, de ustedes, de mí, se diga dentro de 1000 generaciones, yo soy producto de la fe de aquel antepasado que ni conocí ni sé su nombre, pero sé que Dios me bendice porque hizo las cosas bien, porque redimió su linaje y porque consagró el linaje que iba a venir, y esa línea genealógica fue santificada a partir de ese momento. Dios necesita uno. Mira, Dios a Abraham le dio varios hijos que vinieron en su fuerza. Eso no nos voy a meter con eso, pero le dio un hijo, le dio a Isaac. Y de ahí dijo, serán benditas las familias de la tierra. Usted y yo estamos siendo bendecidos por la fe de Abraham. Usted y yo somos benditos por la fe de aquel hombre que no hemos conocido más que por sus historias y por su testimonio y por las enseñanzas de su vida. Dios necesita uno, solo necesita uno. La palabra de Dios dice que Él mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado cuando nosotros hacemos las cosas bien. Hasta 1000 generaciones los extiende, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Y en este pasaje Dios nos habla de iniquidad, de rebelión y de pecado. De iniquidad, de rebelión y de pecado. El pecado es lo que hacemos mal. La iniquidad es las raíces que echamos cuando vamos pecando. Y la rebelión tiene que ver con no oír, no obedecer lo que Dios nos demanda. ¿Sabe? Yo trabajo con mucha gente y y uno va aprendiendo y Dios te va enseñando. Pero, ¿sabe? Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cómo? Porque una cosa es pecar y otra cosa es el ejercicio del pecado. Voy a dar un ejemplo tonto, se me puede escapar una mentira
no está bien. Pero póngale a usted que a usted o a mí en un momento de presión queremos evadir una circunstancia y hacemos una mentirita piadosa. No está bien delante de Dios, porque los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos, le aviso. Pero póngale que a usted se le escapa una mentira en un impulso mal controlado. Usted después pide perdón, se arrepiente, cambia su manera de ser. Pero otra cosa es el ejercicio de la mentira. Es cuando yo ya me he vuelto un mentiroso compulsivo, ¿no? En donde la mentira es parte de mi vida. ¿No le ha pasado de conocer gente que si le dice está soleado, usted por las dudas sale y mira hacia el sol? Porque ya sabe que miente, ¿no? Y sabe que a mí me sorprende mucho el tema de los pecados sexuales. Y de todos esos pecados sexuales, una de las cosas más notorias es el pecado de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque el pecado, siempre los pecados, cuando empiezan a ser parte de nosotros y cuando nosotros empezamos a ejercerlos, a hacerlos cotidianamente, regularmente, cuando tenemos ejercicio del pecado, el pecado comienza a minar cada área de tu vida, pero también comienza a haber un cambio hasta, yo te diría, hasta en tu semblante, en tu mirada, hasta en tu cuerpo. Pero a mí me impresiona el pecado de la homosexualidad, porque el pecado de la homosexualidad es algo que se ve como que con mucha más claridad. Me ha pasado de conocer gente que tiene quizás tendencias hacia la homosexualidad, hacia el lesbianismo. Tiene como tendencias, pero no se ha adentrado, no ha ejercitado esa homosexualidad, ¿sí? Y hasta ahí es una lucha, es una fantasía, es una lucha, es algo que le pasa, que le gusta a las personas del mismo sexo. Pero ¿saben lo que a mí me llama la atención, y a esto voy? Es que cuando la persona empieza a hacer ejercicio de la homosexualidad, cuando la persona empieza a ejercitarse y a tener relaciones sexuales homosexuales o lésbicas, todo ese cuerpo comienza a cambiar. No lo puede ocultar. Si usted conocía a alguien con inclinaciones sexuales y los ve tiempo después y lo ve y dice usted, este está más homosexual que nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque ha empezado a tener ejercicio y uso de las relaciones sexuales perversas. Y eso te cambia las facciones, te cambia el cuerpo, te cambia tu interior y te cambia la ventana del alma que dicen que son los ojos. Hasta la mirada cambia. Usted cuando los vea se va a dar cuenta. He podido ver cómo las personas son transformadas. Y antes, podríamos decir, era un poco amanerado, pero ahora está terriblemente amanerado. Eso se ha profundizado. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando empieza a ejercitar, empieza a echar raíces. Y cuanto más me ejercito en el pecado, más raíces profundas voy echando. Porque una es la raíz de la hierba, que vos la agarrás con la mano y la sacás. Otra es la raíz de un roble, profunda, como su follaje frondoso es hacia abajo a la tierra. Entonces, el pecado, esta es una de los ejemplos que le puedo dar como más claros, pero en realidad siempre el pecado trastoca tu alma, tu cuerpo y tu psiquis. Hablábamos de iniquidad, hablamos de rebelión y hablamos de pecado. Cuando el pecado empieza a ejercitarse, empieza a echar esas raíces, y esas raíces tienen que ver con la iniquidad. Y esas raíces, si vos no las resolvés en Cristo, si tus padres o tus abuelos no la han resuelto en Cristo, es un legado de muerte que vas a dar a tus próximas generaciones. Ustedes vieron, yo tengo un árbol allá en mi casa, un ambay, y ese ambay, si vos no lo sacás de raíz,
va brotando acá, allá y en todas partes del jardín. Y el árbol es hermoso, pero el trabajo que me da a mí estar limpiando todo el jardín de los ambay. Bueno, la iniquidad es eso. La iniquidad es como ese bendito ambay. No solo se va fortaleciendo el árbol, sino que 20 metros más allá te sale otro ambay, te sale otro ambay por allá y por allá. Así es con las generaciones. No solo es el pecado del abuelo que quedó oculto, secreto y echado por tierra, sino que ese pecado va a dar a luz allá en la vida del nieto, del bisnieto, si no lo resolvemos en Cristo. Pero poderoso es Dios. Poderosa es su sangre, que redime las generaciones, que limpia los linajes y que santifica y bendice nuestras generaciones hasta 1000 generaciones más. Más poderoso es Cristo. Nuestra hermana decía, Él es rey, Él es rey, Él es rey sobre toda circunstancia. Y yo quiero que en este día tú le digas, eres rey sobre mi linaje. Lo que han hecho nuestros antepasados lo redimimos en la cruz del Calvario. Que tu sangre traspase y limpie todos los pecados generacionales de mis antepasados, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de todas las generaciones pasadas, y mi linaje sea bendito en Cristo Jesús, porque tú eres rey sobre mi linaje por siempre y para siempre. Queremos ser hijos que establezcan linaje santo para traer luz en medio de la tiniebla, para ser ciudades de refugio en medio de la tiniebla. Y rebelión. ¿Saben? La rebelión también se potencia y se va enseñando. ¿Cómo se enseña? El Señor la vez pasada me mostraba cuando nosotros vieron que a veces el Señor nos habla y nosotros desoímos, no oímos lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros hacemos oídos sordos, y bien decía la palabra en Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. A veces oímos, pero miramos para otro lado. A veces oímos, pero no escogemos lo que Dios nos está diciendo. Y saben que eso también es pecado. Pero además le sumamos la rebelión. La rebelión es saber que tengo que hacer algo y no hacerlo. Y a veces esa rebelión se va potenciando también de generación en generación. Muchas veces nosotros nos encontramos con nuestros hijos o con nuestros nietos y no nos podemos explicar por qué son tan rebeldes, ¿no? Te confrontan, son rebeldes, le decís algo, te hacen frente o te desoyen o lo hacen por atrás y hacen lo que quieren. Y es como que a uno le cuesta mucho educarlos. Y sabes, el Señor la vez pasada me enseñaba en sueños. Muchas veces nuestros hijos son rebeldes porque es la herencia que le hemos legado. Porque nosotros muchas veces, sabiendo que tenemos que tomar determinadas decisiones, dejar determinadas cosas, no lo hacemos. A veces venimos, y seguramente de esto darán testimonio los pastores, a veces venimos a nuestros pastores diciendo, ay, no sé qué hacer, estoy desesperada, me está pasando eso, ¿qué hago, pastora? ¿Qué hago? Dígame. Y ellos te aconsejan, pasan tiempo, te traen una palabra, te muestran el camino, iluminan el camino para donde vos debes andar. Pasó la desesperación, pasó la angustia, ¿y qué hiciste? Volviste a lo mismo de siempre. Y eso es rebeldía. No es rebeldía contra tus pastores, es rebeldía contra lo que Dios te ha estado mostrando y hablando. Es rebeldía contra lo que Dios te ha estado mostrando y que vos sabés en tu espíritu que lo que estás escuchando es algo que Dios ya te lo venía mostrando. Es algo que Dios ya te lo venía inquietando. Nosotros pedimos ayuda en el momento en que las papas queman, pero cuando las papas se enfriaron, seguimos haciendo el puré. Y eso es rebeldía.
Y eso es lo que nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, estamos legando a nuestros hijos, pero en ellos se potencia, porque lo bueno se potencia, lo malo también. Entonces tenemos que empezar a redarguirnos y empezar a autoexaminarnos para ver si en nosotros hay alguna intención de rebeldía, porque eso la tenemos que arrancar. ¿Sabes? Dios destruyó linajes enteros por la rebeldía. En el desierto, por la rebeldía, la boca de la tierra se abrió y tragó familias enteras, hasta con sus animales los tragó. Es fuerte. Entonces, a veces nosotros alivianamos las consecuencias, porque por ahí pensamos que no las vamos a ver, pero después nos preguntamos por qué me pasa esto. Tenemos que santificarnos. Sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. A veces queremos más de Dios. Queremos que Dios nos hable, que Dios nos revele, que Dios nos muestre. Queremos conocerlo más. Pero ¿saben? Hay un precio. El precio lo pagó Cristo. Pero hay algo que yo tengo que hacer si yo quiero entrar en su presencia. Y es santificarme. Miren, las experiencias con Dios y las revelaciones que Dios tiene para tu vida y para tus generaciones y para tu linaje, no hay nada en este mundo que lo pueda comparar. Yo eso lo he vivido, lo he experimentado. Mira, a mí antes me preocupaban un montón de cosas económicas, financieras, cosas materiales. Pero, ¿saben? Yo he descubierto que las revelaciones, que las experiencias con Dios, que lo que Dios tiene para tu vida, eso es como nada. No produce absolutamente nada, porque lo que Dios tiene para tu vida es algo que te genera riqueza en tu interior, que te sacía de tal manera que lo que antes te movilizaba ya no te moviliza, ya ni siquiera te moviliza. Ya vos no tenés hambre y sed de esas cosas, no te mueven, porque entendés que toda aquella carencia que vos tenías en tu corazón, es Él el que las hacía. El otro día salía con una amiga muy querida, y salíamos, y yo la llevaba por mi ciudad a conocer lugares porque ella era de otro lado. Y yo veía cómo ella con tanta alegría se compraba ropa, se compraba cosas, fuimos a un vivero divino que hay allá en Venado, inmenso, y se compraba cactus y se compraba cosas, ¿no? Y yo la veía a ella y me veía tiempo atrás a mí, ¿no? A mí me encanta la ropa, me encanta todo lo que es lindo. Nunca he sido una mujer demasiado consumista, pero sí me gusta. Y sí me gusta comprarme cosas lindas. Pero, ¿saben? Ella me decía, ay, ¿no querés comprarte nada? Y saben que yo me encontraba pero maravillada por lo que Dios va haciendo en el corazón de uno, ¿no? Hace capaz que unos años atrás ella me hubiera dicho, ¿no querés comprarte nada? Y yo hubiera dicho, sí, me quiero comprar esto, aquello, lo otro, lo demás, ya, pero no me alcanza la billetera. No me alcanza el límite de la tarjeta, ¿no? Y antes hubiera estado, ¿viste? Me hubiera ido quizás hasta diciendo, ay, qué gana de tener eso. Y saben que ella me decía, ¿no querés comprarte nada? Y saben que yo me encontraba en ese momento diciendo, la verdad que no necesito nada. Tengo todo lo que necesito. Años atrás hubiera sido ilógico para mí pensarme en eso. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros nos adentramos en Dios, Dios va saciando nuestras carencias. Dios va saciando nuestras necesidades. Y a vos ya no te mueven determinadas cosas que antes te movía. Cuando nos adentramos en Dios, Dios va tomando control y dominio. Y uno ya no lucha con cosas, con pecados que antes luchaba.
Uno ya no lucha, ya es fácil. Su yugo es fácil, ligera su carga. Pero saben que el precio que te toca a vos pagar de eso es ordenarte, es santificarte, es decidir, yo no quiero más esto en mi vida, arrancalo, pero arrancalo de raíz. No arranques la plantita por afuera para que luego vuelva a brotar. Arrancá de raíz aquello con lo que vos estás luchando. Dios, yo tengo la intención, tengo la voluntad y me decido por ti. Pero vos arrancá de raíz. Y además de tu decisión de santificarte, yo te puedo asegurar que cuando vos tomás esa decisión y realmente te volvés de tu mal camino o de las cosas que ya son vanas, y volverse es voy yo para allá, pero un día decido cambiar e ir para el otro lado. Cuando tú tomas la decisión, Dios empieza a hacerte cargo. Cuando esa decisión es genuina, Dios comienza a hacerte cargo. Pero para que esto se mantenga en el tiempo, porque a veces lo hemos hecho 1000 veces, pero el mes que viene estoy luchando con lo mismo. Pero para que esto se mantenga en el tiempo, yo tengo que adentrarme en las aguas de su espíritu. Cada vez más, como nos enseñaba Ezequiel, hasta los tobillos. Si estás hasta los tobillos, metete hasta las rodillas. Y si estás hasta las rodillas, metete hasta la cadera. Y si estás hasta las caderas, metete hasta la cintura. Pero anda más adentro. Anda más adentro del río de su espíritu. ¿Y eso qué es, Silvina? ¿Qué es eso? Eso es buscar más de Dios. Eso es meterte más en adoración, más en oración, más en la enseñanza de la palabra. Más, mucho más. Yo le puedo asegurar que eso da resultado. Dios comienza como a llenar tu corazón de un deseo ferviente y así como clama el ciervo por las corrientes de tus aguas, tu alma comienza a clamar cada vez más por su presencia. Esa es la manera de sostener en Dios las decisiones que vos tomás para ordenarte. No hay otra manera. Cuando uno decae en la búsqueda, empieza a apagarse, tu lámpara empieza a apagarse, tu deseo se va empequeñeciendo y lentamente volvés a otras cosas. Lentamente volvés a otras cosas. Levíticos 20, verso 10. Y yo quiero profundizar en todos aquellos pecados generacionales que hay en tu linaje, brevemente. Y quiero profundizar en los pecados que quizás vos cometiste antes de conocer a Cristo, quizás esos que no sabe nadie, pero que nunca trajiste a los pies de Cristo. Simplemente un día aceptaste a Jesús, cambiaste de vida, pero no le dijiste, mira esto, yo quiero santificar mi sexualidad y quiero santificar mi linaje en lo sexual. Porque si nos vamos a convertir en lugares de refugio, en lámparas encendidas para esta generación tan perversa, nosotros tenemos que cerrar toda puerta a todo aquello que no ha sido consagrado a Dios y limpiar toda impureza. Dice la palabra, si un hombre adultera, Levíticos 20:10, si un hombre adultera con la mujer de otro, si adultera con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos irremisiblemente. El que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre recaerá sobre ellos. Y si alguien se acuesta con su nuera, ambos serán muertos irremisiblemente. Cometieron una perversidad y su propia sangre recaerá sobre ellos.
Si un hombre se acuesta con varón como se acuesta con mujer, comete una abominación. Ambos serán muertos irremisiblemente, y su propia sangre recaerá sobre ellos. El que tome a una mujer y a la madre de ella comete un acto perverso. Él y ellas serán quemados con fuego para que no haya perversión entre vosotros. El varón que tenga eyaculación seminal con un animal será muerto irremisiblemente, y el animal será muerto. Y si una mujer se allega a algún animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal. Serán muertos irremisiblemente, y su sangre estará sobre ellos. Si un varón toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, o es decir, su media hermana, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa execrable. Por tanto, serán cortados en presencia de los hijos de su pueblo, porque ha descubierto la desnudez de su hermana y cargará con su iniquidad. El que se acueste con mujer menstruosa y descubra su desnudez, ha descubierto su fuente, y ella ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de en medio de su pueblo. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, ni de la hermana de tu padre, porque es desnudez de una parienta. Cargarán con su iniquidad. El hombre que se acuesta con su tía ha descubierto la desnudez de su tío. Cargarán con su pecado y morirán sin hijos. El hombre que tome la mujer de su hermano comete, es decir, su cuñada, comete una impureza, o su cuñado, ha descubierto la desnudez de su hermano y quedará sin hijos. Muchas veces estamos sufriendo de esterilidad en nuestras naciones o en nuestras generaciones, y a veces la esterilidad es porque Dios tiene un propósito de que un hijo venga en determinado momento y no en otro. Pero muchas veces la esterilidad es producto de una vida sexual fuera de los parámetros de Dios. Es una maldición, ¿sí? Quedarán sin hijos, dice. El hombre que tome a la mujer de su hermano comete una impureza, quedará sin hijo. Y nosotros a veces tenemos que preguntarnos, ¿no?, si la esterilidad que estamos sufriendo no es producto, quizás no de un pecado nuestro, pero quizás el pecado de un padre nuestro, de un abuelo, de un bisabuelo, de un tío, de un pariente en nuestro linaje. Y eso es sencillo, porque eso es lo que tiene Dios. Dios es un Dios sencillo. Simplemente confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y Dios limpia nuestro pecado y nos libera de la cautividad de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Levíticos 20:22. Observaréis todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondréis por obra. Y así no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ella. ¿Saben? La tierra es contaminada, dice la palabra, por el pecado de nosotros. Y la tierra no solo es contaminada por el pecado de nosotros, la tierra es contaminada por el derramamiento de sangre, pero también es contaminada por la sexualidad impura. Lo que contamina la tierra tiene que ver con una sexualidad impura. ¿Saben? En Génesis 6, la palabra nos relata que los ángeles caídos, los demonios, vieron a las hijas de los hombres, dice, y eran bellas, y vinieron a tener relaciones sexuales. Y de ahí dice que nacieron los gigantes, como Goliat, los nefilim, ¿sí? De la unión de demonios con la humanidad nacieron los gigantes, es decir, es posible. Sí, es posible. Nacieron los gigantes y por ese pecado Dios decide mandar el diluvio para limpiar la tierra, porque las generaciones, dice, que habían sido contaminadas con gran maldad y la tierra había sido contaminada. Luego ustedes conocen la historia, Dios dice, nunca más voy a destruir la tierra.
y nunca más voy a destruir la humanidad. ¿Y cuál es el pacto con el cual Dios simboliza ese cuidado que va a tener a través de su amor a nosotros? Y es el arco iris. Emblema que quieren tergiversar y corromper nuevamente con justamente la consecuencia por lo cual vino el diluvio, ¿no? La origen, la raíz por lo cual se mandó el diluvio, una de las raíces, que es la perversidad sexual. Pero Dios hizo el pacto con la tierra y con las generaciones de que nunca más nos iba a exterminar. Y más tarde, en Génesis más adelante, el Señor, por los mismos pecados que tienen que ver con una sexualidad pervertida, corrompida, destruye a Sodoma y a Gomorra. Ustedes conocen la historia. No solo eso, en Jueces 19, 20, Dios prácticamente destruye a una tribu, a la tribu de Benjamín, por perversidad sexual. Dice que un levita y su concubina venían y dice que se acercaron a la ciudad de Gabaá, tierra de Benjamín, y ahí en Gabaá dice que pasaron la noche, y en medio de la noche dice que los hombres, y dice la palabra, hijos de Belial, hijos corrompidos, hijos de las tinieblas, hombres pervertidos en su sexualidad, rodearon la casa y le dijeron al dueño: saca afuera al hombre, al levita que te visita, al hombre que te visita, que lo queremos conocer. Saca afuera porque queremos tener intimidad con ese hombre, relaciones perversas y homosexuales con ese hombre. Y el hombre se negó. Y ante el temor, dice que el levita sacó afuera a su concubina, a quienes abusaron en manada todos los hombres perversos, hasta que la mujer se arrastró en la mañana, luego de haber sido abusada por todos los hombres, hasta la puerta de ahí donde estaba el levita, durmiendo. Y dice que llegó a tocar la puerta y murió. Y el levita se fue a dormir en esa noche. El levita se fue a dormir. A la otra mañana, dice la palabra, después tome usted su tiempo para leer Jueces 19 y 20. A la otra mañana, dice, se despertó el levita y el dueño de la casa. ¿Y cuál fue su sorpresa? O sea, yo si tuviera un concubino que lo hubiera sacado para que todos los homosexuales se lo traspasen, lo que menos hubiera hecho es irme a dormir. Y lo que menos hubiera hecho es sorprenderme a la otra mañana de ver a la concubina muerta en la puerta. A veces nosotros nos dormimos frente a la perversidad de nuestras generaciones. A veces para nosotros es más fácil dormirnos, adormecernos, mirar para otro lado o minimizar. No ha sido tan grave. Y saben que esto es algo que se suele ver en los abusos en la familia, en el incesto, en los abusos en los familiares o en tener un familiar que ha sido un abusador. No, pero él ahora se arrepintió. Y minimizamos y miramos para otro lado. ¿Saben que hay mujeres que prefieren amar más a sus maridos abusadores que proteger a sus hijos? Dentro de la iglesia pasa esto. Porque de los impíos lo podemos esperar y muchas cosas más. Pero dentro de nuestras iglesias hay mujeres que aman más a sus maridos, que aman más la estabilidad que le da el marido, el dinero con el que la sostiene, la casa, el auto, el techo, que cuidar sus generaciones, hijos y nietos de semejante perverso. ¿Sabe que si usted hubiera vivido en otro tiempo, en el tiempo del Levítico, a su marido lo hubieran matado?
y lo hubieran erradicado el linaje. Porque la perversidad no hay otra manera que no sea arrancarla de raíz de nuestras casas, de nuestros hogares y de nuestro linaje. Porque si no va a dar fruto. Va a dar fruto en nuestros nietos, va a dar fruto en nuestros bisnietos, en nuestros hijos. Es tiempo de que nosotros nos santifiquemos en nuestra sexualidad, la de nuestras casas, la de nuestros hogares. Es tiempo que nosotros llamemos a lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo, malo. Y que hagamos lo que tengamos que hacer, porque es tiempo de valientes. Vamos a dar la vida, dijo la pastora hoy. Vamos a dar la vida porque somos generación valiente por nuestros hijos y por los hijos de todos, por los chicos que no han nacido todavía. Vamos a dar la vida. Entonces es tiempo que usted saque el perverso de su casa. Es tiempo que usted saque la perversión de su casa. Es tiempo que usted saque el adulterio, la fornicación, la lascivia, la pornografía, la masturbación de su casa. Es tiempo que lo erradiquemos. Porque la única manera de levantarnos como luz y sal de esta tierra es si nosotros empezamos por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestro matrimonio, por nuestro hogar y por nuestro linaje en el nombre de Jesús. No hay otra manera. No seguiréis las costumbres de las naciones, dice Levíticos 20:23. No seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo de delante de vosotros, porque ellos han hecho tales cosas y fueron detestables para mí. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis. Tierra que fluye leche y miel. Yo soy Jehová vuestro Dios que os ha apartado de entre los pueblos. Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro. Ustedes van a hacer la diferencia entre lo que es limpio y lo que es impuro. Verso 26, me seréis santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Seréis santos. Nos limpiaremos. ¿Sabe que Israel, cuando se encontró con este pecado de perversidad ahí en tierra de Benjamín, ¿sabe lo que hizo el levita? Descuartizó el cuerpo de la concubina y lo mandó a las 11 tribus restantes para decir, así han hecho en tierra de Gabaá, en tribu de Benjamín. Y sabe que el pueblo dice que el pueblo de Israel se juntó, dice, como un solo hombre. No siempre la Biblia dice que el pueblo de Israel se juntó como un solo hombre. Estaban en acuerdo, estaban en unidad, porque tenían claro algo, la bendición de Dios no iba a estar con ellos si ellos no erradicaban la perversidad de sus tribus. Y dice que vinieron a la tribu de Benjamín y le dijeron, sacadnos a esos hijos de Belial que hicieron este mal, echadlo fuera. ¿Y saben lo que hicieron los benjamitas? No los sacaron. No sacaron a los perversos, no sacaron a los hijos de Belial. Hubiera sido sencillo. Sacamos a estos hombres que hicieron esto, los sacamos afuera. No los sacaron. ¿Por qué? Porque ya estaban contaminados. Porque habían hecho alianza con la perversidad. Así como en un momento Lot se fue acercando cada día más a Sodoma y a Gomorra con sus tiendas hasta que terminó viviendo en el centro de la perversidad y solo por la intervención de Dios fue liberado y hasta ahí nomás fue liberado.
porque la semilla de corrupción siguió en el incesto con sus hijas. Los benjamitas no entregaron a los hombres perversos, más bien se levantaron en guerra contra Israel. Y dice que se enfrentaron en guerra un día y los israelitas perdieron y los benjamitas ganaron y mataron a muchos. Y dice que lloraban delante de la presencia de Dios por esto que había pasado. Y se levantaron en guerra otro día y de nuevo pasó lo mismo. Y dice que después una vez más le preguntaron al Señor, ¿volveremos a salir? Y el Señor le dijo al tercer día, vuelvan a salir porque los entregaré en sus manos. Y ese día los entregó en sus manos. ¿Y sabe lo que hicieron los israelitas? Terminaron la perversión de Benjamín. Pasaron a espada a los hombres, a las mujeres, a los niños. Y si mal no recuerdo, creo que hasta los animales. Unos pocos, solo 40, se libraron porque huyeron. Y por eso no fue exterminada la tribu de Benjamín. ¿Sabe que cuando vos no sacás la perversidad, cuando vos no entregás la perversidad que hay en tu casa o en tu linaje, eso se va a llevar puesta tu vida, tu casa y tu herencia? Tu herencia. No solo la herencia de los hijos, sino tu herencia espiritual. Todo lo que Dios ha determinado como riqueza de gloria para establecer sobre tus generaciones. Yo no quiero que Dios se lleve mi herencia, prefiero arrancar un pedazo de mí. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice Mateo, decía Jesús, mejor sacate el ojo y arrancalo. Es mejor que entres tuerto al cielo a que no entres, a que ardas en el lago de fuego. Es tiempo de que nosotros seamos determinados y drásticos. Y yo no le estoy diciendo que salga usted a matar gente, le estoy diciendo que usted empiece a matar la perversidad que hay en su corazón, en su linaje, en su herencia espiritual, psicológica y física, que empiece a ordenarse, porque si no la tierra nos termina vomitando a nosotros. Y cierro con esto. Mejor dicho, algo más. Cuando usted me pregunta a mí qué es perversión, yo le voy a decir que es la inmoralidad sexual. Búsquelo después usted en la Biblia, indague Levíticos 18, vuelva a leer Levíticos 20, indague sobre la perversidad sexual. ¿Saben? Hoy en el sistema nos quieren decir que el amor libre es un derecho. Yo le quiero decir que la palabra de Dios dice que la fornicación, el adulterio y la lascivia es una impureza sexual, es una perversidad. Hoy nos quieren decir que la homosexualidad no es perversidad, cuando hasta hace unos muy pocos años los psicólogos y los psiquiatras habían establecido que la homosexualidad, ni hablar del transexualismo, del transvestismo, en donde la transexualidad y el transvestismo era considerado una psicosis. Para que usted se oriente, la psicosis es un grado de locura. Que yo me autoperciba hombre es lo mismo a que yo venga y le diga que yo soy Napoleón y vengo a conquistar las naciones. Si yo vengo a usted y le digo, o me paro en el centro de salud y digo que yo soy Napoleón, ¿sabe lo que van a hacer? Me van a internar por loca. Y si alguien decía que era un hombre siendo mujer antes, quizás no te internaban, pero era considerado una patología mental. Hoy nos dicen que no es perversión, pero yo tengo un manual, que es la palabra de Dios, y la palabra me dice que es perversión. Y a lo que Dios llama impuro, es impuro, me guste a mí o no me guste. Y puedo amar a la gente, puedo amar a un homosexual, puedo sentir su dolor por todo lo que le ha pasado. Puedo sentir
la profundidad de todo lo que ha sufrido. Y saben, yo he trabajado muchísimo con homosexualismo porque desde mi juventud, en mis últimos años, he trabajado mucho y me he hecho especialista en su momento en HIV-Sida, y hace 20 años atrás en mi profesión trabajaba muchísimo con HIV, y en ese momento muchos de los infectados, diferentes ahora, en aquel momento muchos de los infectados eran homosexuales, ¿se acuerdan? Decían la peste rosa. Hoy ya no es así, hoy hasta tenemos adolescentes heterosexuales infectados. Pero he trabajado mucho con ellos y pude ver y puedo ver y sigo viendo el tormento interno. Esa gente sufre. Y yo no quiero que ellos ardan en el lago de fuego. ¿Sabe? Hace poco tiempo me instalaron el centro de día LGTBI al término de mi calle, ahí a unas 10 cuadras. Yo siento dolor cuando paso por ahí. ¿Y sabe cuál es mi oración? Señor, si de estos hombres y de estas mujeres que están acá hay alguno que está inscrito en el libro de la vida, yo clamo por su vida. Pero a los hijos de perdición, encárgate tú. Porque también así como hay muchos que están inscritos y sellados en el libro de la vida para salvación, hay otros que son hijos de perversión como Judas, que pervierten generaciones y que captan a chicos que sufren para destruirlos. Yo no le digo a usted que usted no ame al que es diferente y al que es pecador. Clame por ellos, pero ore con sabiduría. Nos va a tocar trabajar con muchos de ellos. Las generaciones actuales, los adolescentes de hoy, no saben qué ser, si hombre o mujer. No saben qué ser. Nos va a tocar trabajar con ellos y van a estar lastimados, heridos y dañados. Pero para hacer eso, nosotros nos tenemos que poner en regla. Para conquistar la tierra que fluye leche y miel, usted y yo nos tenemos que santificar en nuestra sexualidad, en todas las áreas. Pero hoy le estoy hablando de la sexualidad. ¿Y qué es la inmoralidad sexual? Dios en su palabra habla de inmoralidad sexual sobre la masturbación, la homosexualidad, la promiscuidad por elección. ¿Sabe que la promiscuidad es tener diferentes parejas en relaciones sexuales, tener relaciones sexuales con mucha cantidad de gente y gente diferente en breve tiempo? Usted sabe que los chicos van al boliche y muchos de ellos se acuestan con un desconocido el viernes, van al boliche el sábado, se acuestan con otro desconocido el sábado y no tienen ni la menor idea. Usted sabe que la gente que se separa de más de 30, de más de 40, lo cool, lo exitoso y lo divino es que el hombre empieza a bajar cabeza, y eso significa que se acueste con cuanta mujer le abra las piernas. Y que a las mujeres la cultura lo que le dice es: vos ya estás grandecita, no sos virgen, no sos santa, así que no podés decir que no. Entonces la mujer necesitada de un abrazo, de una mirada, de alguien, piensa que la llave es abrir sus piernas y acostarse con cuanto hombre pasa. Eso es promiscuidad sexual. Y eso es impuro delante de Dios. Quizás vos fuiste promiscuo antes de conocer a Cristo, porque no sabías, porque eras ignorante. Y quizás nunca dijiste específicamente: Señor, perdóname por esto. Pediste perdón en general, pero es tiempo de que empecemos a erradicar todo lo que está aún ahí sin pasar por la cruz del Calvario. El incesto, es decir, las relaciones sexuales entre personas de la misma familia, padres con hijos, abuelos con nietos, abuelas con nietas, con nietos, hombres, mujeres con sus generaciones, abusos, adulterio, es una impureza sexual, fornicación, bestialismo, y aunque usted no lo crea, el bestialismo es mucho más regular de lo que usted cree. Fantasías sexuales, pornografía.
Dios quiere que nos santifiquemos en este día. Dios quiere que nos santifiquemos. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lascivia, fornicación, adulterio, impureza, ni aun se nombre entre ustedes. Es tiempo de limpiarnos nosotros y es tiempo de limpiar nuestra herencia pasada, nuestro linaje, para que el Señor cuando nos mire diga, estos son hijos de Abraham. Esto es linaje santo por 1000 generaciones y los voy a bendecir. Estoy obligado a bendecirlos. Y sí, ahora termino con esto. En Israel, cuando conquistó la tierra prometida, antes de pasar a la tierra prometida se tuvieron que circuncidar. Usted sabe lo que es circuncidarse. Imaginen lo doloroso que es arrancar algo de tu carne. Bueno, nosotros hoy tenemos que circuncidarnos de la perversión que hay en nuestro linaje. Tenemos que arrancarlo y ordenarlo en nuestra casa. Si aún hay masturbación, si hay pornografía, nos tenemos que ordenar. Porque eso es como un imán que clama. La sangre clama por sangre, el pecado clama por las vidas y es muerte. No dejemos eso sin arreglar delante de Dios para que no se atrape nuestras generaciones, nuestras herencias, nuestros hijos y nietos. Decía, en Israel, cuando conquistó la tierra, Dios mandó que haya ciudades de refugio para aquellos que estuvieran en problema, aún para aquellos que hubieran asesinado a alguien o que estuvieran en persecución, en pecado. Ciudades de refugio. Dios quiere hacer de esta casa una ciudad de refugio. Dios quiere establecerlos como ciudad de refugio. Pero para ser una ciudad de refugio tenemos que limpiar. Tenemos que ser gente santa, porque eso nos traerá autoridad. Y mucho se ha levantado contra ustedes en este tiempo, realmente mucho se ha levantado contra ustedes. Mucho de lo que está pasando en las escuelas, en los jardines, en la sociedad y que viene en contra de ustedes, es por la determinación que ustedes han tomado de limpiarse, de santificarse y de ser una antorcha, no solo que brille, sino que batalle valientemente por las vidas. Entonces, por eso mucho más hay que santificarse. Cuando uno sale a la guerra, hay que santificarse mucho más, para que no haya bajas innecesarias. Y la manera de santificarnos es limpiando. Limpiar nuestras vidas y nuestro linaje de todo pecado, de toda iniquidad y de toda rebelión. Yo le invito en este día que como valientes y guerreros se ponga de pie. En el nombre de Jesús. Yo le invito que en esta hora cierre sus ojos y que usted en silencio, mientras una melodía suena, en este momento cierre sus ojos y olvídese del que está al lado. Y vea si en usted hay algún camino de perversidad. Vea si en usted hay algún pecado oculto, algo que aún no ha pasado por la cruz. Examínese y dígale al Espíritu, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algún vestigio de perversidad. Examina mi linaje, Dios, y ve si en ese linaje hay vestigios de perversidad.
con sus ojos cerrados, quiero que en esta hora usted examine su vida y la de sus generaciones pasadas. En esta hora Dios con su espíritu comienza a traer recuerdo, memoria de cosas que usted ha escuchado, historias de sus tíos abuelos, quizás de sus abuelos, de sus padres, hechos que usted ha presenciado. Y en esta hora queremos presentarlo. Queremos presentarlo delante de Dios. Señor, abre el entendimiento de mis hermanos. Trae a luz aquello por lo cual tú, Señor, quieres limpiar esta generación, Señor. En esta hora, Dios, venimos delante de ti. Yo en esta hora habilito al Espíritu Santo a traer convicción de pecado, de juicio y de justicia. Y en esta hora no abra sus ojos. Eso que Dios le viene mostrando, que quizás no fue un pecado suyo, pero sí de sus padres, o de algún hermano, o de algún abuelo, de algún tío abuelo, alguna tía abuela. Perversión, bestialismo, incesto, abusos, manoseo de alguien más, pornografía, masturbación, adulterio, haberse acostado con alguna cuñada, con algún cuñado, con algún medio hermano o hermana. Todo lo que la palabra nos está diciendo. Si usted realmente se arrepiente de eso, que en su linaje hay, tráigalo a la cruz de Cristo, ahí en su lugar, deposítelo, confiéselo delante de Dios y entrégueselo a Él. Ahora vamos a orar y le voy a invitar a que oremos juntos. Pero si usted no se arrepiente, yo le voy a pedir que usted no haga esta oración. Yo no quiero que usted acarree más juicio contra su vida. Es preferible que cierre la boca y que siga en su camino el que usted ha escogido a que traiga más juicio sobre su vida. Dios le ama. Dios le ama. A pesar de todo, Dios le ama. Yo le invito a que en esta hora usted haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Repítala usted, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Dios, como guerreros valientes, a determinarnos, Señor. Queremos santificarnos y queremos santificar nuestro linaje, Señor, para que a través de nosotros haya bendición en nuestro linaje. La herencia que tú nos das por 1000 generaciones. Pero Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti en humildad, trayendo nuestros trapos de inmundicia, Señor,
los que nadie conoce, los que tú conoces, los que quizás ni yo mismo conozco que hay en mis antepasados. Hoy delante de ti, Señor, me presento yo y mis generaciones pasadas, mi linaje, todos esos hombres y mujeres que me anteceden y que tú los conoces por nombre y apellido. Hoy mi linaje y yo venimos delante de ti en el nombre de Jesús, para que por tu sangre nos perdones y nos limpies de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión que ha habido, Señor, en mi vida, en mis padres, en mis abuelos, en mis bisabuelos y todos los hombres atrás de mí, mujeres que me han precedido. Tu sangre, Señor, limpie mi linaje. Hoy confieso el pecado de mi linaje y el mío y te pido perdón. Te pido perdón por toda masturbación. En el nombre de Jesús te pido perdón por toda pornografía, Señor. Te pido perdón por toda fantasía pervertida. Repítalo, dígalo uno por uno. Dios, acá estoy. Yo y mis generaciones pasadas. Perdónanos, Señor, por toda fantasía pervertida que ha atado mi vida, distrayéndome. Señor, que ha traído muerte. Oh, Dios, por toda legalidad, Señor, de una perversión sexual establecida en mi linaje. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por toda lascivia, por toda prostitución que se ha ejercido en mi linaje o en mi vida, por el incesto, por el bestialismo, por los abusos, por los manoseos, por las marcas que han quedado en mis generaciones, Señor. Te pido perdón. Oh, Señor, mi linaje y yo venimos delante de tu presencia, porque sabemos que tú eres Dios de misericordia y amor, y que tú perdonas nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestras rebeliones. Te pedimos perdón por toda fornicación, por todo adulterio, por toda homosexualidad, por todo lesbianismo. Perdónanos por toda bisexualidad. Señor, en esta hora nos arrepentimos y la confesamos delante de tu presencia. Bendito Dios, te pedimos que tu sangre nos redima y nos perdone, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona la iniquidad de mis generaciones, arráncala de raíz. Arráncala de mis genes, Señor, y de los genes de mis hijos. Arráncala de los genes de mis antepasados, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres Dios de la eternidad. Y para ti no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Aquí estamos, mis antepasados y yo. Límpianos, Señor, limpia mi sangre de toda iniquidad, de toda rebelión, de todo pecado. Oh, Señor, saca el ADN pervertido y tomo tu ADN por la sangre de Jesús. Hija soy tuya, hijo soy tuyo. Oh, Señor, tomo tu ADN. Señor, ADN santo, ADN puro, ADN sin mancha, ADN que no ha sido corrompido. El ADN de tus hijos, Señor.